Sigamos viendo algunas claras evidencias bíblicas. Simplemente la lectura de la palabra de Dios nos muestra la grandeza de Dios. Porque nosotros no nos cabe duda, a medida que más y más estudiamos la palabra de Dios, que desde el punto de vista de esa maravillosa palabra de Dios, la diferencia con Dios y su Hijo es enorme. No hubo nada más importante para nuestro Señor Jesucristo que servirlo a su Padre. Él derramó su sangre por los propósitos de amor al mundo que animaron siempre a nuestro Padre Celestial. Si nosotros decimos que Jesús es nuestro Señor, entonces estamos obligados por nuestra propia confesión a adorar y servir a su Dios. Por eso quiero que juntos veamos hoy el Dios de Jesús. Comenzando en Efesios capítulo 1, por favor. Vamos a trabajar algunos registros ahora que muestran distintivamente que Dios, el Padre, es identificado como el Dios de Jesucristo, que es el Dios a quien Él sirvió y adoró con todo su ser. Efesios capítulo 1, en el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre, fíjese de quién dice aquí, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El versículo 17 más abajo que dice, para que el Dios de quién, mire que dice ahí, de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dios es presentado aquí como el Dios de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1. Capítulo 11. Bueno, había dos unos, por eso mi confusión, leí el primero nada más. Segunda de Corintios capítulo 11, en el versículo 31, dice, el Dios y Padre, de nuevo, de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Fíjese, nuevamente hemos visto otro registro que Dios es el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1, de nuevo hacia atrás, hacia el final de la Biblia. Primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjese qué interesante que es el Dios y es también el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 20 en el Evangelio de Juan, hermoso Evangelio de Juan, capítulo 20. En el versículo 17, el maravilloso, nuestro valiente Redentor dice, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles así, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Se da cuenta? Dios es el Dios del Señor Jesucristo y es nuestro Dios. Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo y es nuestro Padre también. Qué amoroso que es esto. Esto recuerda cuando un niño nace en una familia, pareciera ser como la identidad de toda la familia cambia, hace todo un giro. Por ejemplo, Pepe ahora es el tío de el niño que nació. El papá es ahora el papá de... Todos se referencian al nuevo integrante de la familia. Así todos se referencian con el recién llegado. Aquí nuestro amorosísimo Padre Celestial es el Dios de Jesús, que por gracia es también nuestro Dios y Padre. Juan capítulo 17, estamos en el 20, vamos al 17, Juan 17. El ministerio de nuestro Redentor lo hizo conocido a su Dios y Padre, dándonos la posibilidad de hacerlo nuestro Dios y Padre. Fue su trabajo completo, obediente y amoroso que nos propició una íntima relación con quien ahora
es nuestro Padre y Dios, gracias al trabajo de redención de nuestro Señor Jesucristo. Poco antes de su injusto arresto a manos de los malos, nefandos, que lo llevaron al madero, esta fue la hermosa oración de nuestro Salvador frente a sus mismos discípulos. En Juan 17, en el versículo 1 comenzamos, donde dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, versículo 3. Esta es la vida eterna. A ver cuál es. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Qué detalle tan simple e importante. La vida eterna es conocerlo al Dios de Jesucristo, que es único y verdadero. La esencia monoteísta de Jesús es monumental. Él adoró y sirvió al único Dios verdadero. Nosotros debiéramos adorar y servir al único Dios verdadero también. El Redentor en una hora de su vida, en un momento de su vida muy demandante, elevó su oración profunda, verdaderamente desde el corazón de él al Padre se la elevó, no a sí mismo. Él elevó su oración como nosotros elevamos nuestras oraciones, al Padre. Usted no ora a usted mismo. Bueno, el Señor Jesucristo tampoco oraba a sí mismo, oraba al Padre del que es nuestro Padre Celestial. Él vivió en oración y enseñó oración a Dios, no a Él. Lucas capítulo 11, Mateo, Marcos, Lucas. El evangelio anterior, Lucas 11, versículo 2, dice: y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Siempre su adoración, servicio y oración fueron dirigidos a su Padre. Jesús tuvo una vida de dirigir la atención y devoción a Dios, dejándonos ejemplo en esto también para que sigamos sus pisadas. Juan, dejando un dedito aquí en Lucas, vamos a Juan, por favor. Juan 16, cerca de donde estábamos antes. Juan 16. En el versículo 23 que dice: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Fíjese cómo él dirigía su oración a su Dios, a su Padre. Lucas capítulo 10, en el versículo 1, que dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogadme que envíe obreros a su mies. ¿Ves que no dice así? Que dice acá que roguemos al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La oración, en palabras de él mismo, del mismo Señor Jesucristo, es al Señor de la mies, no a él. En muchos registros de esta hermosa, esta maravillosa palabra de Dios, vemos cómo Jesucristo dirige su vida toda y la hace en servicio, oración y adoración a su Dios y Padre. En Hebreos capítulo 5 vamos a ver un registro que echa más luz acerca de esta preciosa y esta amorosa relación desde su nacimiento hasta antes de que su cuerpo sea transformado en la resurrección. Hebreos 5, versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, es decir, antes de la transformación de su cuerpo, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Ve, él no se podía librar a sí mismo de la muerte. Él necesitó ser librado de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente.
Jesucristo no podía liberarse a sí mismo, por eso ofreció ruegos con gran clamor y lágrimas a Dios, quien lo libró de la muerte mediante la resurrección. La razón por la cual fue oído es su temor reverente. Recuerden que temor no es en el sentido de miedo, es el respeto profundísimo por Dios. Que no cabe, ¿a quién le puede caber duda que el Señor Jesucristo tuvo un profundo respeto por su Dios y su Padre? Ningún hombre ha tenido el respeto lleno de admiración por Dios que ha mostrado nuestro Señor Jesucristo. Jesús nunca estimó su voluntad por encima o igual que la de su Padre. Esta obediencia amorosa es, lógicamente, nuestro estándar. Romanos, capítulo 6, por favor. Romanos 6. Ven, simplemente estamos yendo por los distintos registros de la Biblia que son claras evidencias. La Biblia documenta lo que nosotros estamos enseñando. En Romanos 6, en el versículo 9 dice: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado. Está hablando de nosotros. Dice que nos consideremos muertos al pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Más simple, imposible. Cristo murió, pues la muerte se enseñoreó de él el tiempo que estuvo muerto. Por eso dice, no se enseñoreará más, pero sí se enseñoreó por 3 días completos. La muerte ahora ya no tiene más señorío sobre él. Sobre quien la muerte jamás tuvo dominio, es sobre Dios. Pero sí lo tiene sobre todo ser humano. También lo tuvo sobre nuestro querido Señor. Por eso también tuvo dominio sobre él, claro que sí. Acá dice, en el versículo 10, donde dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Si Jesucristo fuera Dios, este versículo tendría que decir algo parecido a esto. Mas en cuanto vive, para sí vive. Sin embargo, no dice eso. Dice que vive para Dios. Que recuerden, es su Dios y Padre. Nosotros también, a partir del momento que renacimos del Espíritu de Dios, que fuimos hechos hijos de Dios, por la gracia de Dios, por haber confesado y creído, debiéramos considerarnos muertos al pecado que antes nos dominaba y considerarnos también vivos para Dios en Cristo Jesús. Como Él vive para Dios, nosotros también deberíamos vivir para Él. Nuestro ascendido Señor vive para Dios. Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, bien al final de la Biblia, en el capítulo 3, miren lo que dice el versículo 12, dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo mío. Yo acá hice un cambio para que usted vea tan simplemente qué es lo que dice. Dice acá, no dice como yo lo leí, dice, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, no en mi templo. El templo es de Dios. Y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Mi Dios 4 veces. Bueno, mi Dios, Dios mío, 4 veces. Eso es lo que Dios es con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Es el Dios de Jesucristo y es nuestro Dios también. Nosotros queremos imitar a Jesús en nuestra devoción, servicio y adoración. Los hijos de Dios, hermanos del Señor Jesucristo, queremos que la gente tenga vida eterna, conociendo al Dios de Él, nuestro Dios, quien envió a nuestro Señor Jesucristo.
y queremos lógicamente que se cumpla en nosotros la oración de nuestro Señor. Job capítulo 9, ahora sí vamos al Antiguo Testamento, más o menos en la mitad de la Biblia, recuerden, porque Salmos está en la mitad y Job es el libro anterior. Job capítulo 9. Jesús es el mediador, Jesús es el mediador. Este libro de Job que vamos a leer ahora ocurrió muchos miles de años antes que viniera el Señor Jesucristo. No había quien mediara en aquel entonces. En Job capítulo 9, en el versículo 32, fíjese lo que dice. Porque no es hombre como yo, se refiere a Jehová. ¿Ve? Él reconocía, lógicamente, que Dios no era hombre como él, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. 33. No hay entre nosotros árbitros, es decir, ¿quién se puede poner a decir, a mediar entre cualquier hombre y Dios? Que ponga su mano sobre nosotros dos, es decir, sobre Job y sobre Dios. En su angustia, Job deseaba un árbitro entre él y Dios para poder reconciliarse. Hoy nosotros, los hijos de Dios, tenemos un mediador, alguien que sufrió nuestros sufrimientos, padeció nuestros padecimientos y puede compadecerse, pues sintió Él como sentimos nosotros. Hebreos capítulo 2, en la otra punta de la Biblia, Hebreos capítulo 2. ¿Cómo hemos ido al libro de Hebreos? Hebreos capítulo 2, hermoso libro de la Escritura. Hebreos 2, versículo 14. Mire lo que dice ahí, comenzando en el 14 dice: así que, por cuantos los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Ya hemos trabajado bien profundamente este versículo, así que ya con mayor entendimiento lo leemos, agradecidos a Dios por todo el entendimiento que tenemos. Bien, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. 15. Y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a nosotros. Permítanme que haga esta corrección, porque dice en todo semejante a sus hermanos, usted y yo. Si usted es hijo de Dios, entonces usted es hermano del Señor Jesucristo. Todos nosotros que somos hijos de Dios somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Maravillosa, simple palabra de Dios. En nuestro idioma leímos de la Biblia una información valiosísima que debiera cambiar la historia de nuestra vida, como cualquier versículo de la palabra de Dios cuando realmente lo entendemos. Ese hombre, nuestro querido Señor Jesucristo, nuestro valiente Redentor, fue tentado en todo, padeció todo y expió nuestros pecados, es nuestro mediador. ¿Y saben qué cosa? ¿Qué es lo más singular del caso? Es que era hombre. Primera de Timoteo capítulo 2, hacia atrás, ahí nomás, muy cerca. Primera de Timoteo capítulo 2. Antes que esto le voy a dar una palabra griega que seguramente todo el mundo conoce. La palabra antropología, por ejemplo, que viene de antropos, que es del griego que quiere decir hombre. Bueno, acá aparece 2 veces esa palabra. No haría falta siquiera mencionarlo, pero para que lo vean yo las voy a reemplazar a la palabra antropos por la palabra hombre, ¿no? Primera Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los antropos. Jesucristo, antropos. ¿Qué le parece? Hay un solo mediador entre Dios y todos los hombres, un hombre como nosotros, el Señor Jesucristo. Ve lo que yo le digo, usted lee la Biblia en castellano y la verdad no puede confundirse, no hay demasiada vuelta. Dice que hay un solo mediador
entre Dios, nuestro maravilloso Padre Celestial, inmenso en amor, en bondad, en misericordia y en gracia, creador de todo, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y nosotros, hay un mediador que es como, o que fue como somos nosotros. Jesucristo no es Dios, es un hombre entre Dios y el hombre. Un mediador es uno que busca reconciliación entre dos partes en conflicto. Y vaya que estábamos en conflicto. Estábamos totalmente alejados de Dios y ajenos de toda ciudadanía, de toda comunión con Dios. Y el trabajo de redención completo de nuestro Señor nos consiguió acceso directo a nuestro Padre. Así que mire si habrá sido valioso la mediación de nuestro querido Señor Jesucristo. No dice que sea Dios entre Dios y el hombre. Tampoco dice que sea un Dios hombre como mediador. Por las dudas que hubiese algún error, dice Jesucristo hombre. ¿Se da cuenta? Así de simple. No, hay que venir con una gran voluntad de complicar esto, porque esto es muy simple. Primera de Pedro capítulo 3, por favor. Ningún otro puede ofrecer esta mediación entre Dios y el hombre, excepto Jesucristo, que vivió en obediencia perfecta a Dios y a su palabra. Por eso es el mediador perfecto. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18, ahí donde dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él nos llevó a Dios. Fuimos llevados a Dios por el trabajo de sustitución perfecto, por la identificación que tuvimos con nuestro Señor Jesucristo, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Hebreos capítulo 9. ¡Wow! ¿Cuánto hay, ¿Cuánto hay en la Biblia? Fíjese cuánto hay a flor de página nomás, ahí en la superficie. Fue Él, un hombre, quien nos llevó a Dios. Jesús dedicó cada gramo de su ser en servicio a Dios para llevarnos a Él. Fue el regalo de Dios a Israel y, gracias a Dios, finalmente a todo el mundo. Ahora todos pueden ser reconciliados, hechos completos, salvos y pueden venir a un conocimiento experiencial de la verdad por fe. Experiencial es porque por experiencia, por vivir la palabra de Dios, de tu propia experiencia. Si dijéramos experimental, estaríamos hablando, o se podría confundir con un experimento, y acá no hay ningún experimento. Nosotros experienciamos, vivimos la palabra de Dios. Esa es la experiencia a la que me refiero, experiencial, de la verdad por fe. Dios proveyó una salvación verdaderamente inmensa y gratuita por su mediador, el hombre Cristo Jesús. Hebreos 9, ¿no? Les había dicho, versículo 24, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Quiero hacer un pequeño jueguito acá. Acá no dice, porque no regresó Cristo en el santuario, ¿ven? No dice que regresó, dice que entró. Quiere decir, por ejemplo, esta noche, cuando terminemos nosotros de tomar esta sesión de la clase, de escuchar esta enseñanza, o quizás alguna otra, nos levantamos y regresamos a nuestras casas. ¿Por qué? Porque estábamos en nuestras casas, vinimos acá y luego regresamos a nuestras casas. Acá Jesucristo no regresa al cielo, entró, Él fue al cielo, no había estado ahí, Él entró, si no hubiese dicho regresó. Entró al cielo, no estuvo allí antes. Por eso justamente dice entró. Otro detalle muy importante aquí es que cuando Cristo entró, no se presentó delante de sí mismo. Es decir, como que entró al cielo y había un espejo y se presentó delante de él. Nada que ver. Se presentó delante de Dios. Como entró y se presentó delante de él, de nuestro querido Dios, vive ahora intercediendo por nosotros. Hebreos, pero en el 7, un poquitito para atrás. 7, en el versículo 25.
Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por nosotros. El Señor Jesucristo intercede por nosotros. No se entiende porque Él padeció nuestros padecimientos, Él sufrió nuestros sufrimientos. Qué maravilloso. Hechos capítulo 3. Como Él, el Señor Jesucristo, fue hecho como nosotros, entonces pudo ser un profeta y pudo ser un sacerdote de Dios. Y eso es algo que a nosotros nos viene muy bien. Hechos 3, en el versículo 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. ¿Ve? Salió de la raza humana el Señor Jesucristo, como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y ahí nomás lo llevo, por favor, dejando un dedito acá en el Nuevo Testamento, vamos a Deuteronomio 18. Fue este maravilloso varón de Dios, Moisés, quien dijo que Dios mismo iba a levantar un profeta según él, que sería levantado de entre sus hermanos. Esto a mí me gusta llamarlo una evidencia antropológica muy importante. ¿Por qué digo antropológica? Porque Jesucristo fue levantado de entre sus hermanos, es decir, hombres como Él, seres humanos como Él. Deuteronomio 18, les voy a llevar al registro que dice justamente esto que acabamos de leer, que Pedro les recordó que la Escritura decía. Deuteronomio 18, en el versículo 18 también dice, profeta les levantaré. El que habla ahora es Moisés, el que hablaba antes en Hechos 3 era Pedro, recordando este versículo. 18 dice Deuteronomio, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Muy bien, regresemos al Nuevo Testamento, a Hebreos, por favor, capítulo 2. Un profeta es un hombre que habla por Dios según Dios los dirige. Asimismo, los sacerdotes eran hombres que servían al pueblo de Dios ofreciendo las ofrendas y los sacrificios a Dios en lugar del pueblo al que ellos representaban delante de Dios. Estas ofrendas y sacrificios le otorgaban perdón de pecados, restaurando así la relación individual de cada uno con Dios. Ni los profetas ni los sacerdotes eran Dios, intercedían, estaban en el medio entre Dios y la gente. Bueno, pues bien, eran hombres dedicados al servicio a Dios en representación de otros que eran tan humanos como ellos. De la misma manera fue Jesucristo, un hombre como sus hermanos. Por eso pudo representarlos, porque nuestra identificación con el Señor Jesucristo es monumental. Él era un ser humano, nosotros somos seres humanos, por eso pudo identificarse con nosotros, por eso nos pudo sustituir. Hebreos 2, versículo 17, ya lo leímos y probablemente lo leamos varias veces en esta clase. Este es otro detalle antropológico muy importante. Miren lo que dice el 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a usted. ¿Usted no es hermano del Señor Jesucristo? Bueno, dice aquí que tenía que ser en todo semejante a usted. ¿Para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. ¿Se acuerdan que el sumo sacerdote y el profeta obraban en el medio entre la gente a la que representaban delante de Dios? En lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Dejando un dedito acá, vamos a Romanos 15, por favor. Los hermanos del Señor Jesucristo eran de Israel al principio, y a partir de Pentecostés lo son todos aquellos que creen y confiesan. Jesús no se hizo a sí mismo semejante a sus hermanos. Él fue hecho semejante a sus hermanos, tal que pudiera ser un misericordioso sumo sacerdote. No se constituyó a sí mismo como tal. Dios lo ordenó y él sirvió fielmente a su Dios y Padre con todo su corazón,
cuerpo, alma y fuerza. Jesús fue un ministro fiel. Romanos 15, versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Jesucristo fue un ministro de Dios en servicio a Israel, a quien le fueron hechas las promesas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para saber precisamente cuál fue la visión y el trabajo de Jesús en los evangelios. Sirviendo Él de esta manera, Dios hizo más tarde disponible la salvación para todos. ¡Qué bárbaro! Hebreos 5, por favor. El sumo sacerdote tenía una posición de responsabilidad por encima de los otros sacerdotes. En el día de la expiación, solamente él podía entrar en el lugar santísimo, que era la parte más interna del templo. Ahí él ofrecía ofrendas encendidas, rociadas con sangre, para expiar todas las iniquidades y transgresiones de los hijos de Israel. Aún así, estos sacrificios no podían expiar completamente al pecado, sino que eran sombra de lo que había de venir y que vino de la mano de la obediencia amorosa de Cristo. Iba a venir, por eso eran sombra de lo que iba a venir. Pues bien, ya vino el Señor Jesucristo. Él fue el sumo sacerdote a la vez que fue también la ofrenda perfecta que definitivamente quita el pecado de una vez y por todas. Hebreos 5. Vamos a ir a varios versículos de Hebreos, uno abajo del otro. Hebreos 5, versículo 6, dice: como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 6, versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote, no se hizo a sí mismo, fue hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 7, en el versículo 17, dice: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Recuerden, el orden sacerdotal estándar, digamos, el normal, que venía de Leví, estaba corrompido. Dios sacó, permítanme que lo diga así, de la galera un orden de sacerdocio bajo el cual era sumo sacerdote de nuestro querido Señor Jesucristo. Versículo 21, Hebreos 7, 21. Porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes, los otros. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios lo hizo sumo sacerdote. Su rol como el hombre con el más elevado posible servicio a Dios es por siempre, porque el sumo sacerdote tenía el más elevado posible servicio a Dios, o servicio a Dios posible. Bueno, el Señor Jesucristo, lo es por siempre. Sigue siendo el sumo sacerdote para siempre. Él es el definitivo siervo de Dios que nunca cambia. Hebreos 10, les dije Hebreos uno atrás del otro, miren qué lindo esto. Hebreos 10, en el versículo 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Sentado no quiere decir que está sin hacer nada. Sentado en el oriente significa que ya no le queda más nada que hacer. Ya logró la redención con su vida de ministerio de servicio sustitutivo por nosotros. Entonces eso quiere decir que está sentado, no que ya no hace más nada. Es que no hay más nada que hacer en cuanto a la redención, ya está todo completo, es todo hecho, por eso está sentado. Y encima, a la mano derecha, que es la mano de bendición de Dios. Hebreos 13, miren lo que dice este versículo, Hebreos 13, versículo 8, dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Damas y caballeros, así es. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo por siempre y siempre fue hombre, siempre fue hijo de Dios, igual
que todos sus hermanos.